Debemos explicar que la historia de el caballero Parsifal, la auténtica historia, la originada en las leyendas indoarias de hace 7000 años, tiene, como es lógico suponer, distintas fuentes que se remontan a diferentes épocas y a personajes diversos dentro de la similitud o igualdad de sus denominaciones, pues siempre se lo ha conocido por sus nombres diversos, como el de Parzival. Otro nombre es Parsifal o Percival, y en algunos casos también es conocido como Perlesvaus, pues incluso en el largo transcurso de los tiempos podría ser considerado como un ser mítico, producto de sucesivas reencarnaciones en las innumerables historias que del caballero Parsifal atesoran los grupos humanos que pueblan el planeta Tierra. Sus diferentes pero similares narraciones son en su mayoría las mismas, y dentro de ellas se ubica la presencia del vaso sagrado o Santo Grial, que nada tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. Los caballeros de la Orden Cósmica del Temple, la corte del rey Arctor o Arturo, la búsqueda del Grial y sus múltiples viajes por los lejanos países, entre ellos aquel que realiza a las tierras de América o Armórica y a las montañas de Viaraba, que significa sierras chicas, y Charaba, que significan sierras grandes, así las llamaban los comechingones, de donde se cree que nunca jamás regresara. Están alejadas asimismo de toda idea fundada en el pensamiento católico de aquel tiempo. El Santo Grial nada tiene que ver con la Iglesia de Roma, quien jamás dio su opinión sobre el cáliz sagrado, como también el Santo Grial jamás fue custodiado por la Iglesia de Roma, sino por una orden o línea de guardianes independientes llamados del Temple o caballeros templarios, poseedores de la sabiduría hiperbórea, y algunos afirman que la única autoridad que ellos respetaban emanaba directamente del Maestro Jesucristo. Estos templarios, en sus orígenes, fueron fundados por 9 caballeros en el año 1118. La única orden que tenía influencia sobre estos sacerdotes guerreros fue la cisterciense, orden fundada a su vez en el año 1098. El lema de los templarios se consignaba en 3 fuerzas poderosas: virginidad, humildad y paciencia. Por lo menos estas 3 condiciones exigía Sir Galloway en las Islas Brumosas para tener cohesión y respeto dentro de la orden templaria. En otras regiones se cambiaba la virginidad por la templanza y se continuaba con la humildad y la paciencia. Sir Parsifal escuchaba la música cósmica y tenía evidencias directas del Santo Grial y de otros seres
que muchos caballeros no podían ni escuchar ni tampoco ver. La leyenda de Parzival, escrito con Z y B corta, es una palabra sánscrita empleada por los antiguos indoarios para concretar la mitología de un personaje difundido en la India, Afganistán, Persia, Pamir y regiones del Himalaya hace por lo menos 7 u 8 mil años. Esta narración protohistórica sobre un iluminado caballero denominado como el Hombre de Persia se extiende por toda Europa debido a las múltiples entradas indoarias sobre los diferentes pueblos que integran este mencionado continente. Tales leyendas toman corporeidad física en un ser superior, nacido en la antigua Germania, que desempeña en la corte inglesa del rey Arturo, o Arctor, cuyo nombre en sánscrito equivale a ártico o polar, y muy relacionado con las fuerzas cósmicas, y cuyo consejero, tanto estatal como espiritual, es el mago o el sabio Merlín, cuya fama trasciende los límites de la ancestral ciudad de Albión, cuyo nombre significa blanco, y se esparce por todo el mundo conocido y desconocido. Los habitantes de Albión quieren hacer de Parsifal un caballero inglés, pero en realidad este personaje físico del siglo XII es germánico y solo cumple en las Islas Brumosas una misión esotérica al participar en las cruzadas para liberar al Santo Sepulcro de manos de los sarracenos. Ingresa a la Orden Cósmica Templaria, la que luego es destruida por el Vaticano en colaboración con algunos reyes y señores feudales, debido a la fuerza y el poder que esta orden cósmica toma en ciertas regiones del mundo conocido y desconocido. Luego de esto, Parsifal se transforma en el guardián del Santo Grial. La relación que existe entre el rey Arturo y Parsifal es muy estrecha, debido a varios factores que la hacen posible y necesaria. Entre tales elementos podemos hablar, por ejemplo, lo que los liga con respecto a la Orden del Temple o la Orden de los Caballeros Templarios, como también los Caballeros de la Tabla Redonda, los Caballeros de las Cruzadas, de la expedición en busca del Santo Grial, como también de la posesión del vaso sagrado por su custodio, el caballero Parsifal, y de las revelaciones que hace el Santo Grial a su portador, y que son conocidas en detalle por el rey cósmico, el rey Arturo. Lo mismo podemos manifestar de las intervenciones del mago Merlín, consejero del estado y espiritual del rey Arturo. Quienes conocen del viaje sin regreso de Parsifal a la lejana Armórica o América y a las extrañas sierras de Viaraba y Charaba, sierras de Viaraba, que son las sierras que contienen al cerro Uritorco, que tanto Merlín como Arturo lo saben todo por mágicas videncias que ellos tenían. Todos estos son elementos metafísicos que unen a Arturo
Parsifal y el propio sabio Merlín, por ser caballeros incontaminados, humildes y sin tacha. Por ello, dentro de esta historia espiritual, de verdaderos hijos del sol, de verdaderos hijos de la luz del mediodía, donde no existe nada de maldad, donde no existe nada de materialismo o de tinieblas, hemos unido el nombre del rey Arturo con Parsifal, nuestro iluminado y eterno caballero del Santo Grial y caballero del rey Arturo, Sir Parsifal. En la fatídica lucha de la batalla de Camlan, el general Mordred hiere con su espada al rey Arturo, quien poseía en ese momento su armadura de color rojo. Antes de caer herido, el monarca causa la muerte del jefe contrario, el general Mordred, cuya negra vestimenta era ya un augurio de desgracia. Arturo es llevado moribundo a la isla encantada de Avalon, también conocida como la isla de Glastonbury, tierra que se encontraba rodeada de pantanos y marismas. En ese lugar solitario y ante la consternación de sus fieles, fallece el rey Arturo, y cuentan que antes de morir entrega su espada Excalibur al caballero Bedivere para que la arroje al mar, y cuando éste va a cumplir su mandato, una mano salió de las profundidades, tomó el arma sagrada del rey Arturo y la hizo desaparecer bajo las aguas. Desde entonces, la leyenda del rey polar o Arturo se agrandó con el paso de los años. Nadie creyó que ese ser cósmico hubiera muerto, y la teoría de sus reencarnaciones se hizo evidente en las creencias de todos los pueblos indoarios. Tales son los motivos por los cuales la leyenda del monarca de las Islas Brumosas, la leyenda del rey Arturo y de Parsifal son inseparables, como así también lo es su arma sagrada, la espada Excalibur, que se encuentra como núcleo de conciencia en los niveles internos de la ciudad intraterrena de Erx. Y este núcleo irradia voluntad, poder y protección.